Estimados hermanos, hermanas, que el Señor le bendiga en estos momentos. Libro precioso de Isaías. Aparece, hermanos, en Cristo. Estábamos comenzando Isaías. Al pasar Isaías encontramos el capítulo 1. Aquí aparece, hermanos míos, en este libro precioso aparece un sermón completo, podemos decir, un sermón completo en capítulo 1 de Isaías. Así. Bien, hermanos míos, acerca de esto vamos a estar analizando en todo este capítulo qué es lo que hay, hermanos míos, en este muy hermoso capítulo, puedo decirlo. Y hermanos míos, a ver, aquí decimos sermón ya muchas veces también. Hermanos en Cristo, escuchamos prédicas, sermones. Un sermón no es así por así elaborado, hermanos míos, de donde alguien puede copiarlo, algunos versículos de pronto, o algunos versículos leer. No es, hermanos míos. Los sermones que hay, hermanos míos, que se presenta, hermanos míos, los pastores, hermanos míos, que manejamos, necesita tiempo, hermanos míos, para elaborar, necesita días, hermanos míos. Así como más adelante vamos a estar hablando cómo está ordenado los sermones en en cuanto durante lo que se maneja, hermanos míos, se presenta la palabra del Señor 1 hora 45 minutos en cuanto a las prédicas. Así que en esta parte, hermanos míos, en escudriñando las escrituras veremos, ya. Solamente voy a hablar como 7 puntos, hermanos, donde registra, hermano, dentro de esto habla hermosas palabras del Señor. Así que antes, hermanos míos, vamos dando lectura una de las palabras, hermanos míos, donde la Biblia registra así. Isaías capítulo 1 versículo 2 vamos a leernos, hermanos en Cristo. Leeremos, hermanos, en el Señor esta palabra del Señor Jesucristo. Usted que está escuchando a este momento, allí en su casa con su familia, agradezco al Señor que usted siempre va leyendo también la palabra del Señor. Es muy importante para cada uno de nosotros que leamos la palabra del Señor todos los días. Miremos, hermanos en Cristo, ahora que, hermanos míos, este día van a ir a casa de Dios. Algunos no van a ir por motivos no se puede, pero usted ya va a aprovechar desde tempranito y a escuchar la palabra del Señor. Dice así, hermanos en Cristo, la palabra del Señor en este libro precioso de Isaías capítulo 1, 2. Ya vamos a leer 1, 2, dice así: Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Creí hijos y lo engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Así habla la palabra. A ver, una vez más aquí vamos a leer. Oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová.
creí hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Palabra del Señor. Hermanos míos, antes vamos comenzando pensando en antes de entrar a los puntos, voy a pensar algo de sermón, hermanos míos. Estimado hermano, comenzaremos hablando acerca de sermón, porque aquí especialmente veremos un sermón completo en capítulo 1. Ya. Ahora, estimados hermanos, también algo vamos a pensar. Ya. En estos tiempos hay sermones, hermanos míos, donde los pastores, no voy a decir a todos los pastores, sino que algunos pastores manejan el sermón, conocen el sermón, pero hay otros que no, hermanos míos, no saben en esta parte del manejo del sermón, en cuanto podemos decirlo, que se enseña, hermanos míos, en el parte, hermanos míos, en el estudio. Ya un siervo de Dios tiene que manejar estos sermones, como también más famoso, podemos decirlo, más manejado, hermanos míos, es el sermón textual, hermanos míos. No sé si saben escuchar eso, ya, estimados hermanos. En este momento queremos así presentar, ¿no?, sermón. Muchas veces también, vamos a ir un poco pensando en esta parte de sermón, estimado hermano. Según hace tiempo, hermanos míos, enseñanza es otro diferente, hermanos míos. Antes vamos a comenzar así, hermanos míos, hablando. Aquí, hermanos en Cristo, sermón textual, así. Un sermón, así, donde se preparan, hermanos míos, estimados hermanos, así podemos decirlo, ya, sermón textual. Otro también se llama sermón biográfico, así preparan también, hermanos míos, ya. Y hermanos, son 4 sermones, pero aparte de, hermanos míos, sermones que se preparan, hay también un sermón devocional también. También podemos decirlo así, hermanos míos, donde van preparando, digamos, sermones, estimados hermanos, día a día. Así que en esta parte, te voy a contarte así un pensamiento. Vamos a colocar. Hace tiempo atrás, en algún lugar sucedió así, hermano en Cristo. Había en algún lugar donde un pastor predicó como más de 2 horas, ya 2 horas, donde a los hermanos ya se durmieron, hasta el pastor principal ya se durmió, porque ya era demasiado largo, donde no se entendían. Entonces, hermanos míos, el pastor, que también estaba ahí, despertó y dijo: a ver, mostrame cómo es tu sermón, cómo has preparado. Ya muy cansador es, ya 2 horas has hablado, o más de 2 horas, es como decir. Bueno, así, ¿no? Así sucedió. Entonces mostró, hermanos míos, donde eran versículos anotados nomás, ya. A ver, versículos anotados, y estaba muy cansador, hermanos míos. Y ahí es donde, hermanos míos, podemos decirlo, estaba ahí también enseñando, podemos decirlo. Bueno, así se prepara, así. Entonces, bueno, se molestó antes, ¿no? Bueno, ¿por qué no me enseñan? Así diciendo. Y yo hubiera
presentado así, por lo menos me hubiera preparado. A mí nadie me enseñaba, dice, no. Nadie me enseñaba, solo me copiaba los versículos, así nomás, dice. También alguien así algún momento haya dicho también. Así pues tienes que prepararte, así ahí tienes que ir a estudiar la Biblia. En algún lugar enseñan, seminarios, también hay clases también que se da en las formaciones para el liderazgo. Ahí puedes aprender, así. Entonces, quizá él no sacó el tiempo, quizá no había de alguna manera cómo hacerlo eso. O también hay en los lugares de casas superiores, ahí también hay para aprender, ¿ya? Entonces él descuidó eso. Entonces, hermanos míos, fue muy difícil, hermanos míos, para él, para preparar, ¿ya? Muy difícil fue. Durante el lapso del tiempo no era sencillo, hermanos míos. Así que, hermanos míos, estaba muy difícil cada vez prepararlo, hasta que últimamente, hermanos míos, tuvo que este momento difícil pasarlo, ¿ya? Así que, hermanos míos, desde ese momento, bueno, pues estaba muy molesto también, ¿no? A ver, ¿por qué no me enseñan así, hermanos míos? Y así nomás, hermanos míos, sermones entendemos. Entonces, según dicen, una prédica tiene que durar unos 30 minutos, ¿no? Hasta puede ser 30 minutos, hasta 45 minutos así. No sé si sabes escuchar acerca de hablar de sermones, porque los sermones no se preparan. O sea que, como estaba contando ese hermano pastor, ¿no? O sea que fue el descuido donde los líderes no han capacitado, ¿no? Donde también él mismo no se puso, ¿no? De prepararse, ir por lo menos a las formaciones, a las clases, a algunos seminarios, por lo menos formarse así, ¿no? Un poco tomar ese espacio también. Solamente copió ¿no? De lados de índice que tiene la Biblia, de donde presenta, hermanos, versículos, un índice donde muestra, ahí nomás. Entonces, hermanos míos, no es así copiar nomás de índices de ese lado, ¿no? Él había copiado unos cientos de versículos, hermanos míos, podemos decir, un numerable, podemos decir, innumerable de versículos. Sabes, estimado hermano, en el parte del manejo del sermón, ahorita estoy pensando con usted para hacer entender, ¿ya? En el manejo del sermones, pues, hermano, así estaba diciendo, ¿no? El sermón textual manejan otros, ¿ya? Otros manejan sermón temático, ya. Hay otro que, hermanos míos, sermón expositivo. También hay otro, hermanos míos, sermón biográfico. Entonces, dentro de 4 más manejados, hermanos míos, ya, pero especialmente más escuchamos el sermón textual, así, hermanos míos. Así que, ¿qué quiere decir eso? Ya, sermón textual, de un texto, así van desarrollando así bonito, hermanos míos. Y hay otro que también se llama expositivo también, exponen, hermanos, bonito también hay en la Biblia, en versículos de la palabra, en un libro, diremos, todo el capítulo aparece, hermanos míos, algo hermoso que expone, ya, así bonito. También temático, de eso también una tema, ya, de eso también. Biografía de una personaje también, así, hermanos míos, cada uno de esos tiene su rama. Entonces de ahí preparan, hermanos. Entonces también hay un sermón devocional también. Aparte también, eso se dice, ¿no? Una enseñanza puede durar, ¿no? Eso sí, 1 hora y media,
una hora, dependiendo del tiempo que puede enseñar, ¿no? Pero un sermón en cuanto, hermanos míos, de prédica muy diferente, ¿ya? Un predicador tiene que predicar así. Entonces, hermanos míos, así estamos entendiendo un poquito acerca de este sermón. Aparte de esos, en ese sermón, hermanos míos, un poquito antes, podemos decirlo, dentro de ese sermón viene pues un mensaje, hermanos míos, ya. Ese sermón, hermanos míos, especialmente viene un mensaje nos habla, ¿ya? Aunque no todo punto por punto voy a hablar acerca del sermón, pero solamente queremos directamente decirle, el sermón tiene un mensaje específico, hermanos míos, donde nos trae un mensaje, ¿ya? Ese sermón tiene que ser concerniente a algo, también tiene que ser, hermano. Especialmente no tiene que ser, hermanos, en esta parte nos podemos un poco evaluar. Mira que el sermón comienza del arrebatamiento, y ahí vamos hablando arrebatamiento, después hablamos pecado, después hablamos de paz, hablamos de la fe, hablamos del culto, hablamos de adoración. Nos hemos chipado, parece que ya últimamente el creyente ya no entiende nada, ¿no? Ya tú mismo o los demás, todos ya no entendemos de qué era el sermón. No se sabe. Bueno, no entendí nada, parece que algunas partes he captado así. Hermanos, a veces así sucede con un sermón, cuando el sermón no está preparado. Ya como de ese estimado estaba un poquito hablando, un ejemplo tomando ese pensamiento así. Entonces, sermón concerniente a algo tiene que ser, hermanos míos. Si, hermanos míos, hablamos acerca de la, hermanos míos, podemos decir, a ver, un ejemplo, hay hartas, ahí, ya, acerca del segunda venida, diremos. Nuestro tema del sermón es la segunda venida. Ejemplo, diremos. Puro de segunda venida tenemos que hablar todo. Ese pide este sermón, un sermón. Un sermón de la segunda venida. Mensajes, ya todo ese mensaje tiene que ser concerniente a la segunda venida. Ya. Referente a eso tenemos que hablar todo, desde inicio hasta el final. Entonces así es un sermón. Entonces por eso también un mensaje nos llegará hablándonos acerca de segunda venida, ¿ya? Eso es lo que aparece aquí, hermanos míos. Y dentro de ese sermón, hermanos míos, habla así, ya, donde una palabrita nomás se rescata ahora en ese sermón, hermanos en Cristo. Podemos decirlo aquí. Empieza de ese mensaje, de ese sermón va a discursar el predicador, ya, va a discursar, va a hablar, hermanos míos, todo así, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que, hermanos míos, aquí queremos entender, hermanos? ¿Por qué dice así sermón completo aquí, hermanos en Cristo? Aquí en este capítulo 1 de Isaías está hablando, estamos pensando, ¿por qué decimos sermón completo? O sea que en esta parte, porque va a hablar acerca de, a ver cómo podemos hacer entender esta palabrita en este lugar. Un sermón completo, dice, ¿no? Habla especialmente referente a lo que el pueblo estaba mal, hermanos míos, o sea que, en ese tiempo. Entonces va a comenzar a hablar este sermón completo, hermanos míos. ¿Qué es lo que verdaderamente necesita? A ver, voy a tratar de explicarme un poquito de este sermón. ¿Sabes? Un ejemplo. Tú eres enfermo, diremos. Entonces el mensaje es enfermo,
también para ti. Ya puede ser un sermón, puede ser de la enfermedad, puede ser. Entonces va a comenzar el predicador a hablar de la enfermedad. Tú estás enfermo. Así. Primeramente va a comenzar quizá el predicador a hablar de las enfermedades va a hablar del espiritual, ¿no? Cómo había causado la enfermedad espiritual, de cómo y de los cuales ha pasado a la enfermedad física, ¿sí? Y por qué uno se enferma espiritualmente, así va a comenzar a hablar, ¿no? Cuáles son las razones de cómo llegó así. Entonces, todo así. Entonces tú escuchas atentamente ese sermón de la enfermedad. Y cuando tú dices todo, o sea que a esto vas a terminar diciendo, todo era para mí, todo era para mí. Donde el enfermo puede terminar diciendo, después de terminar el mensaje, el sermón del predicador, todo era para mí, ninguna palabra no ha faltado, todo era para mí. Donde puede, hermanos míos, arrepentirse el enfermo puede entender, no fui enfermo porque simplemente está así, literalmente, sino que, hermanos, espiritualmente estaba también, hermano, enfermo, psicológicamente también. Entonces, hermanos míos, puede decir, todo era para mí. ¿Por qué, hermanos míos? Porque todas las cosas, hermanos míos, va a explicar. Y aquí también, Israel, hermanos míos, no es aquí enfermo, aquí en esta parte de Isaías capítulo 1, sino que dice que dice, una nación pecadora, podemos decirlo así. Una nación, pueblo de Dios pecador, así. Entonces todo de este capítulo, podemos decirlo, 1 también, conforme a eso también el sermón va a ir, hermanos míos, conforme a eso. Así como es ellos pecador, el sermón es elaborado en esta partecita a eso también. Entonces es lo que quiero hacer entender en esta parte, precioso palabra del Señor, hermano en Cristo. Ya, sermón, por eso aparece sermón completo. Ya. Así que, hermanos míos, espero que me hayas entendido esta palabra del Señor. Ahora vamos analizando, hermanos míos. Ahora, según eso va a ir, hermanos míos, no según, hermanos míos, al cananeo, no a eso, según ellos, como es Israel pecadores, ¿no ve? Como una nación de pueblo de Dios pecador, según a eso va a ir completito, justamente va a encajar el sermón, hermanos míos, tal como es todo. O sea que podemos decirlo, todo va a tener aquí, ya. Primeramente va a comenzar, y así también va a dar salidas, y así también va a advertir, ya, todo, razones también va a dar por qué ellos están así. Entonces, hermanos míos, entenderemos. Así que este es un sermón completo. También la iglesia también necesita un sermón completo. ¿Por qué está así la iglesia? ¿Por qué no está animado? ¿Por qué no está avivado? También necesita un sermón completo. También posteriores en otras ocasiones también vamos a estar hablando un sermón completo para la iglesia también. Pero hoy vamos a, hermanos míos, espiritualmente también algo nos va a aportar también esto. Pero antes vamos a Israel, analizando para Israel este sermón, ¿ya? Bien, hasta aquí creo que hemos entendido, hermano. Dentro del sermón hay un mensaje, y ese mensaje está elaborado. Ahora sí, hermanos míos, vayamos en el punto número 1. Aquí, hermanos míos, vamos a encontrarlo. Aquí un detalle hay, hermanos míos. Entonces comenzaremos, hermanos míos, hablando. Ya hemos pensado. Sabes, estimado hermano, en esta parte de primeramente, así comienza, así siempre serán los mensajes, ya. En el sermón completo, el Señor habla, y así es, hermano, el sermón.
habla, ya. Con un sermón siempre se dirige al público, a la gente, así como dice, puede ser inconverso o puede ser dentro del pueblo de Dios, ya la iglesia puede ser, ¿no? Así. Y aquí, hermanos, ¿a qué dirección habla, hermanos míos? Así, mira, comienza el Señor. Una palabrita y detallito en el Isaías 1:2, así. Oíd cielos y escuchad tu tierra, dice, porque habla Jehová. Así comienza. Entonces aquí, ¿qué es lo que aparece? El detalle en este punto número 1, porque este es el detalle. El Señor es el que habla. O sea que también podemos decir, porque habla Jehová. Ese es o sea que la palabra clave es habla Jehová. Ya. Aquí no está hablando humano, ya, no está hablando humano, sino que habla Jehová. Ya. Así como alguna vez estábamos diciendo, todos se habían apartado, hermanos míos, todos del camino de Dios en un lugar, y donde no había a quien predicar, el pastor agarró su micrófono y predicó a las sillas y las bancas y dijo: escuchadme palabra de Dios. Hoy también son ustedes, sillas y mesas, son testigos donde a los creyentes se desanimaron y los hermanos, hermanas, la iglesia de Cristo ya no quiere seguir los caminos de Dios. Así también aquí, hermanos míos, una parte donde, hermanos míos, se presenta ya así: habla Jehová, dice. En un mensaje, eso es lo que tiene que aparecer. Y eso es lo que hay, hermanos, en un mensaje, en un sermón, donde Dios nos habla. Ahorita también, hermanos míos, algo en el lado espiritual también va a aparecer también, hermanos, ¿ya? Entonces, en cada sermón habla Jehová. Por eso decimos, pues nosotros nos sentamos, ahora escucharemos. Shh, niños, todos aquellos, dicen, ¿no? Así, que están haciendo ruido, callarse. Vamos a escuchar palabra de Dios, mensaje, así. Hermanos míos, ¿y qué es lo que escuchamos? No decimos, pues, el pastor nomás va a hablar, así, no, sino que mensaje de Dios recibimos de parte del pastor o un siervo del Señor o de algún predicador. Pero ¿qué es lo que recibimos, hermanos? Mensaje. Y siempre diremos ya Jehová Dios, o podemos decirlo Jesucristo, o Dios nos va a hablar, así. Y donde usted mismo también, al final del sermón, hermanos míos, mi persona, llegamos pues ahí, recibimos el mensaje, ya todos aquellos que han recibido el mensaje, ya algunos dicen, para mí era el mensaje, entonces, hermano, para mí era el sermón, ese sermón. Se arrepiente, ya, o podemos decirlo, reacciona, o podemos decir también otro. Empieza, hermanos míos, a acudir al Señor, se reconcilia. Oh, hermanos, reflexionamos. Ese hay pues. Por eso, hermanos, aquí así comienza. Habla Jehová, dice, porque habla Jehová. En un sermón así es, hermanos míos. Habla, Dios nos está hablando. Ya, aquí, entonces, el Señor habla. Esa parte, hermanos míos. Ahora un poquito pensaremos en esta parte. Nuestros Jehová, Señor Dios Jehová Todopoderoso, siempre hablaba, hermanos míos, a través de sus hijos, mensaje. Así, no sé si en otros lugares has encontrado. Vino Jehová y habló, y me habló diciendo, así comenzaban, hermanos. Vino Jehová a mí y me habló y diciendo, así. Parece que, hermanos, la mayoría del pueblo bien duro es. No quieren escuchar la palabra del Señor. Triste, ¿no? Y en algunos lugares, hermanos míos,
triste es, no quieren escuchar la palabra de Dios. Algún pastor estaba diciendo, alguna vez conversé también, en mi iglesia no quieren escuchar la palabra de Dios tanto, dice. ¿Por qué no quieren escuchar? Es que la alabanza nomás quieren alabar, dice. Llega lo que la palabra del Señor, hora de la palabra del Señor, se escapan, se salen. Hermanos míos, de los cuales, hermanos, estamos, podemos decirlo, enfriados, descuidados. No hay, hermanos míos, un desarrollo de nuestra vida espiritual. La palabra es muy importante. Ese hermano pastor estaba muy preocupado. ¿Por qué no escucharán palabra de Dios? Dice. Se saldrán afuera, dice. Así. Ya. Así nomás estaba preocupado. Y otra vez también yo mismo presencié algún lugar visitando. Ya como trabajaba siempre en este área, aunque no soy tantos años que haya seguido, unos 20 años por lo menos, pero por lo menos pocos años que hemos hecho seguimiento en esta parte de comunicación. Hermanos míos también me han invitado así, visítame así, del parte de la radio, así. Y ciertamente es así siempre. He visto siempre con mi ojo, hermanos míos. Ya en el hora de la alabanza, alaban así. Bien, hermanos, así habíamos sido, hermanos míos. Sabré, hermanos míos, hay veces eso podemos decir. En nuestra vida mismo debe ser también eso, hermanos. Ya, y en ese lugar me han mostrado, mira cómo, mira. Va a terminar la alabanza, van a salirse, toda la cantidad, la mayoría van a salirse. Y otros nomás van a quedarse quietito escuchando. Y es cierto, hermano, he visto siempre con mi ojo. Ya parece que era como 1 hora más han alabado, se salieron, hermanos. Ya la mayor cantidad se salieron afuera, a otros lugares, descuidados, así. Ya no era un hito nomás, harto era. Eso, hermanos, en nuestro medio sucede, hermanos, en nuestro mundo. Entonces, hermanos, ¿por qué debe ser así, hermanos, en nuestra vida? Es que no podemos decir que en un sector nomás es así, sino que vamos a aplicarnos todos. ¿Por qué? Porque no vamos a decir en ese lugar nomás debe suceder, no, sino que yo pienso, hermanos, en todos los lugares sucede esto. Ya. ¿Por qué voy a decir es así, hermanos? ¿Por qué no quiere escuchar? ¿Sabes? Porque Jehová habla, dice aquí. Es que Jehová, Dios nos está hablando de la Biblia. Y yo he tomado, hermanos, este pensamiento así. No es, yo dije, no es aquí nomás. No es aquí en este congreso nomás. En todos los lugares sucede así. Si fuera desde aquí, no viene esto desde aquí, sino que viene desde casa, viene. Eso es el pensamiento. Jehová Dios nos está hablando a través de su Biblia. Pero, hermanos, aquí en nosotros nomás aparece eso. Jehová Dios nos habla, pero, hermanos míos, nosotros podemos calificar cuántas veces en la semana leemos. Ahí nomás estamos. Entonces, desde casa viene eso. Desde individual de cada iglesia, cada persona somos iglesias redimidos. Desde ahí siempre. Y no solamente desde ahí, ¿no? De leer, de descuidar en la semana o en el mes, sino que también viene desde otro punto que viene, hermanos míos, así podemos decir, mira, cuando da flojera, dicen a otros, ya, muchos ya han expresado así, abro la Biblia, da flojera, dice, duermo nomás, dice, ¿qué pasaría, hermanos, en Cristo?
Mientras Jehová Dios nos quiere hablar de la Biblia, tenemos pues 66 libros tenemos de la Biblia. Jehová quiere hablarnos, Dios, también podemos según Antiguo Testamento, así, ¿no? En el Nuevo Testamento, Jesucristo nos quiere hablarnos. Jesucristo, su palabra. Me da flojera, cerraré nomás la Biblia, no sé, no entiendo nada. Otro momento voy a leer, o más tarde, o durmiendo así. Ese, hermanos, había partido desde la casa, ya, desde personalmente de cada individuo, parte ese, hermanos míos. Entonces no podemos decir que una iglesita nomás debe ser así, sino que, hermanos míos. Ahora, ¿desde dónde viene eso, hermanos? A ver, más profundo, seguiremos viendo, hermanos míos, ¿sabes? Una de las cosas es que, hermanos míos, este es el causa, porque Jehová habla y porque el pueblo no escucha a esa parte. ¿Sabes? El pueblo se ha carnalizado, la persona se ha carnalizado. O sea que ahí llevan, hermanos míos, cuando una persona descuida toda la semana sin leer. Ahora, hermano, distinto es que con otro hermano, con otra hermana, con otro estimado iglesia, podemos decir. Cuando una iglesia, hermanos míos, está avivado, ya iglesia eres tú, yo soy la iglesia, el otro hermano que es redimido, iglesia también es, todos son iglesia. Ya. Entonces aquí hay una diferencia. Cuando Jehová habla, una iglesia oye. Ese es hermano, no oye. Cuando una persona está animado, avivado, oye. A ver, ¿cómo va a escuchar? A ver, oye o escuchar podemos decir, ¿no? Es que, hermanos míos, lee la Biblia, lee, constante va a estar leyendo la Biblia. Ese significa que estamos activados espiritualmente, estamos, hermanos. No nos hemos apartado, ese quiere decir, hermanos, es que siempre estás con la Biblia, leyendo la Biblia, mirando la Biblia, eso. Pero cuando nos hemos carnalizado, ya no quieres alzar ni Biblia, ni en la semana, ya no debemos leer, ya no debemos leer. Tenemos Biblia, pero no, hasta en celular instalado tienes la Biblia. Pero los que están leyendo son bienaventurados, eso significa que tú estás, hermanos míos, leyendo la Biblia. Entonces, hermano, en esta parte, igualito también Dios había hablado en aquellos tiempos. ¿Quién eran los mensajeros, hermanos, en Cristo? Profetas hablaban. Había, hermanos, en aquellos tiempos la palabra de Dios por 10 mandamientos. Había, hermanos, ellos habían practicado siempre así. Leer la Biblia también, ¿sabes? Y especialmente vamos a ir en el parte de los profetas. Levantó, hermanos míos, para predicar la palabra. Pero ellos no oyeron. Entonces, ¿cuál es el causa de Israel? Es que el pecado ya había entrado a ellos y entonces ya no querían oír. Hasta una vez un predicador, profeta, estaba predicando así: volved a las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Así estaba diciendo, ¿no? Usted ya se recuerda eso, ¿no? Ese mensaje, ese sermón. De sendas antiguas estaba predicando ese sermón. Pero ¿qué decían el pueblo? Ese pueblo escogido de Dios, Israel. No andaremos. Así dijeron, hermanos. Qué triste, ¿no? ¿Cómo nos van a decir, pues, no andaremos? Hermanos míos, ¿qué puedes decir? Como tú puedes ser pastor, hermano. Tú puedes ser el mensajero. Tú puedes ser predicador. Puedes colocarte en el zapato del predicador, el mensajero de Dios, y te pueden decirte, tú puedes presentar un mensaje de las sendas antiguas, y te pueden decir, así como él gritó, esa persona, ese predicador, profeta, de sendas antiguas predicó, ya. Volveos, dice, a las sendas antiguas, andad cuál sea el buen camino, dice, andad por ella. Ya no se desvíen.
Pero ellos, hermanos, ¿qué dijeron? No andaremos, dice. ¿Qué puedes encontrar en eso? Es que el pecado ya había entrado. Igualito es en estos tiempos, hermano. El sermón viene. En este tiempo, aunque no habrá, hermanos míos, como profetas como en el Antiguo Testamento, pero va a haber predicadores, va a haber pastores que van a hablar. Hoy también está predicando, hoy está enseñando en estos tiempos de pandemia por vía virtual, los hijos de Dios, los siervos de Dios. Entonces, hermanos míos, ¿qué vamos a decir nosotros? Igual que Israel también. No escucharemos. No vamos a escuchar. ¿Así? Hermanos míos, reflexionaremos. Aquí, hermanos míos, cuando una persona dice no escucharemos, no andaremos, no obedeceremos, no haremos caso al mensaje, al Señor, así, es que, hermano, este es pues en cuanto con Dios es pues, hermano. ¿Sabes, hermano? Este parte, hermano en Cristo, entiéndame, el pecado había sabido hacer así. Para decir, no obedeceremos, no andaremos, no escucharemos, no leeremos, o sea que no aplicaremos, no. Con ese no, que hermanos, ¿qué es lo que pasa? Está rebotando de la palabra, hermanos míos. Es que, hermanos míos, ya no es su sustento de tu ser. Un ejemplo colocaré. Yo me he carnalizado, diremos, mi persona. Al pecado he dado mi vida. Entonces mi sustento ya no es palabra, sino mi sustento ya es los placeres. Los sustentos de mí son ya la mundanalidad, los placeres, los deleites temporales, todo eso ya es. Entonces voy a rebotar ya del mensaje ya. ¿Por qué? Porque ya no es mi alimento eso. Por eso ya voy a decir, ya no quiero ya leer la Biblia, rinconaremos. A ver, ¿cuántas hayas visto, hermanos? ¿Han comprado Biblia? Se han carnalizado, ya hemos pecado, ya hemos enredado con pecados, ya hemos rinconado, Biblia empolvado en un rincón. Igualito sucede. Israel estaba pues tras la idolatría, tras la maldad. La Biblia dice que eso se apartaron, dice. Entonces, ¿en qué manera, hermanos míos, si ellos están en otro Dios ya ligados, en qué forma ellos ya van a escuchar a los profetas? Ya a los profetas van a matar nomás ya, a los mensajeros. Por eso así está comenzando. Habla Jehová, dice, en un sermón siempre hablará. Aquí el profeta así daba, hermanos míos, a Isaías. Isaías veía en visión, ya así en ese tiempo, hermanos míos, aparece los reyes reinando en esos tiempos, pero hermanos desviados. Sabes, hermanos míos, en los días de, podemos decir, Judá, hermanos míos, habla Judá en Jerusalén. En esos días, hermanos, había Usías, rey Usías, rey Jotam, rey Acaz, rey Ezequías, reyes de Judá, se desviaron. Eso, hermanos, no había desviado, hermanos míos, simplemente pueblo, sino comenzado desde el líder principal, que es el, hermanos, rey. Desde rey estaba en la maldad. A ver, un ejemplito nomás en esos días de Usías, rey Jotam, rey Acaz. El rey Acaz es más famoso, ¿no? Rey Acaz es más famoso. Rey Acaz hasta estaba, hermanos míos, inclinado hasta otros dioses, se hizo traer. Entonces, si el rey estaba involucrado en la idolatría, ¿cuánto más debe ser el pueblo? Entonces, ¿cuánto más si el rey no quería escuchar ni al profeta Elías? Cuando era rey Acab, era pues profeta Elías, era pues, ya. En los días de Isaías, Usías, hermanos míos. Entonces, hermanos, ¿cuánto más, hermanos? Si Acab, hermano, Acab estaba en la idolatría y no quería escuchar
Elías, hermanos, ya no. Y cuánto más el pueblo, hermanos míos, no va a escuchar. Por eso, hermanos, había dicho esta palabra así, diciendo, comenzando, habla Jehová. Estos reyes mencionados que estoy mencionando, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, hermanos míos, habla Jehová, dice. Ya. Entonces, hermanos míos, alguno dentro de eso siempre también hay alguien que reflexiona. Dios me está hablando. Ya. Ahora, hermanos míos, ¿qué es lo que ahora con este es hermano lo que está hablando? Ahora, siguiente, vamos a encontrar el siguiente punto número 2. Así sucesivamente va a comenzar, hermanos míos. Ya que está hablando, habla diciendo, oídme, dice, ¿no? Jehová habla, dice. Pero aquí dependerá, hermanos, rechazarlo, el mensaje, o escucharlo desde un inicio hasta un final. ¿Sabes? Va a desarrollar ahora, hermanos míos. Va a discursar. ¿Qué discursará? Jehová felicitará, halagará, recompensará, dirá, pueblo mío, eres tan bonito, bonitos son, hermosos son, seguid adelante, así dirá. Ya descubriremos porque es completo, ¿no? Hermanos, aquí ya está comenzando. Siempre un siervo de Dios comienza, aquí voy a hablar la palabra del Señor, dice. Y aquí al profeta también comienza así a hablar de Dios, Jehová. Ahora registra en este segundo punto el discurso. Ya, ¿qué es lo que va a discursar, hermanos? 1:4, ¿no? Ese también otra mañana hemos estado hablando, ya. Aquí es el discurso. Este es el discurso, hermanos míos. Su tema es, hermanos míos, acerca de esto, así dice, ¿no? Ya que comenzó, este es el segundo punto que tomó así, el predicador. El predicador es el profeta, ¿no? Ya, así dice. Oh, gente pecadora, así entra, hermanos míos. Algunos se hagan molesta como gente pecadora nos va a decir. Ya. Algunos se molestan, hermanos, como yo voy a ser pecador. ¿En qué forma soy pecador? Algunos hasta hay en esta vida, hermanos, dicen. Yo soy bueno, dice. Ayudo a mis prójimos. Yo no hago nada mal a nadie. Yo soy tranquilo nomás, dice. Y aquí, hermanos, comienza en este segundo punto presentar. Oh, gente pecadora, pueblo, dice. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Así entra, así discursa. Hermanos míos, es un discurso, aunque la Biblia no nos va a relatar todo su mensaje, como haya relatado durante, en qué tiempo haya usado, hermanos míos, podemos decirlo, en el 20 minutos haya usado, o 30 minutos, o qué cosas más haya hablado, pero detalladamente así habla. Primeramente dice, oh gente pecadora, así expone, gente pecadora. Así. Y después, hermanos, toma diciendo, pueblo cargado de maldad. Ahí después otro punto más toca. Después, generación de maligno. Ya, a ver, ¿cuántos puntos aquí, hermanos, referente al pecado incluye, hermanos, en esa partecita? Ya, dice, 1, gente pecadora. 2, pueblo cargado de maldad. 3, generación de malignos. 4, hijos depravados. Ya, 5, dejaron a Jehová. 6, provocaron Israel. 6 y 7, mira, 7 palabras, hermanos, aquí. O sea que 7 puntos aportó acerca de todo esto. Se convertía un pecado, hermanos míos. Ya, esos 7 puntos que ha tomado ese predicador, ya era completo, hermanos míos. Todo dijo, todo siempre. No se midió, hermanos, sus palabras del predicador. Así tal como eran, así tal como es, le dijo. Hermanos míos, ya algo, por eso también algunos hayan matado también, ya, evangelio eso dice, mataron a tus profetas, dice,
Ya, algunos otros hayan reconocido, sí, hemos pecado, sí, hemos cometido, así. Otros no. Otros, hermanos míos, mataban, agarraban y hacían sufrir, hermanos míos. No querían ser aclarecidos sus pecados, no eran, no era, ¿cómo podemos decir? Sus pecados expuestos, hermanos míos. Ya, se molestaban, hermanos míos. Y eso es lo que aparece aquí. Ya, entonces, hermano, durante el lapso del tiempo del discurso, eso el predicador ha discursado. ¿En cuanto de qué ha discursado? Del pecado ha discursado. Ya, al pueblo de Israel, de pecado, especialmente a Judá, dice, en esos lados, en esos tiempos, hermanos míos. Ya, entonces, ¿qué es lo que estos se hicieron caso? ¿Cómo será, hermanos míos? Posteriormente vamos a estar viendo. Ahora, hasta aquí, hermanos míos, ya hemos visto que empezó a discursar. ¿De qué ha discursado, hermanos? Ya, primero habla. Ya, en donde habla, puede hablar Jehová de las cosas buenas o de las cosas malas, o puede también hablarnos acerca de nuestra sentencia, puede sentenciar también, o puede también decirlo, va a venir ira, o va a venir castigo también puede decir, o va a venir días de bendición también. Pero aquí, hermanos míos, tristemente, hermanos, es oír, hermanos, donde está diciendo, todo está claro acerca de pecado. Ahora seguiremos, hermanos y hermanas. ¿Qué más, hermanos míos, aportará después de esto? Ya, registra Isaías 1, 5 y 6 habla así, mira, esta parte más aparece. Seguiremos, hermanos. Otra parte menciona, hermanos míos. Sigue discursando cómo era, hermanos míos. ¿Por qué los pecados así estaban? ¿Por qué se hace convertido hace todo, hace pecado, todo desde pie hasta cabeza? No hay sano, es como podemos decir con este mensaje. Con este discurso de 1:4 no hay sano. De ningún lugar podemos decir, está totalmente malísimo, malogrado todo. Ahora 5:6 da razón, mira, así dice una de las cosas, 5:6. Este es punto número 3, ahí toma, así, mira. Así diciendo, ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis, dice así. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida, llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Triste, ¿no, hermanos? ¿No? En este punto número 3 revela, hermanos míos, ¿qué es lo que revela? Está enfermo. Enfermo está. No está enfermo, hermanos míos. Hace carne, literalmente. No está enfermo, hermanos míos. Esa parte tenemos que entender. Y eso también va para la iglesia, hermanos míos. Nosotros podemos estar bien, así ojos viendo, caminando. Podemos ir hasta revisión médica al hospital, literalmente. Quizás hasta el médico puede decir, no, algunas cosas estás mal, pues ya va a estar bien, este calmante llévate, esto estar bien. Pero Jehová si mirara desde el cielo y nos dijera, todo estás enfermo, pero alma, espíritu estás enfermo. ¿Será que estamos enfermos, hermanos míos? Preguntaremos, hermanos. Israel estaba, dice, enferma. Ese es el clave. No es clave en otras cosas que están ahí. Puede decir hinchazón, herida, podrida, todas esas cosas. Hablan, ¿no? No están curadas, todo eso. Pero el punto importante es enferma. Enfermedad espiritual, podemos decir, ¿no? Ya. Estaba enferma, hermanos míos, mentalmente, psicológicamente, alma, espíritu, todo enferma.
También aporta, hermanos, una partecita así diciendo, herida está, dice, sino herida, dice. Habrá aquí donde están escuchando heridas, corazones heridas, alma herida. Por eso podemos que, hermanos, hayamos dejado la Biblia, ¿no? Estimados hermanos, así era pueblo Israel, y ese es el mensaje completo que está llegando, hermanos míos, a Israel. Estaba enferma entonces, hermanos. Y algunos también saben decir, está enfermo, está loco eso. Así, hermanos míos. Entonces esta enfermedad empieza. De cómo se enfermará, eso tenemos que también encontrar, ¿verdad, hermano? De cómo se enfermará. Ya. A ver, literalmente, de cómo nos enfermamos, hermano. Ahí tenemos que ir. Siempre Jesús fue así. Jesús quería hacer conocer primeramente lo que es la literal, el lado conocido, y para hacernos entender el lado desconocido, lo celestial y espiritual. ¿Sabes las enfermedades de cómo vienen, hermanos míos, literalmente, para entender esta partecita de enfermedad? A ver, el ujo de cómo viene, hermanos míos. Ya, los gripe, todas esas enfermedades de gripe, hasta la pandemia, hermanos míos, que es COVID. A ver, ¿daremos razón a eso? ¿Sabes? Los descuidos. Uno podemos dar razón a eso, a la enfermedad. Si no te cuidas, si no me abrigo, así por así nomás ando, sea pues algunos decían, hermanos, en el calor hay que andar con polerita, así, con remera nomás, así. En Argentina, Brasil dicen remera, ¿no? O como dicen, si remera siempre es, ¿no? Con remerita nomás nos pondremos. Y alguien decía, un consejero, no te pongas remera. Aparte de remera, siempre lugar de la cintura, protegete, espalda, protegete, porque en calor es peor, peor afecta a uno. Puedes enfermarte. En el frío más bien nos abrigamos, ¿no? Voy a abrigarme con campera, así campera dicen en Brasil, Argentina. En otros lugares, en Puno, en La Paz deben decir, con ropa gruesa, con poncho vamos a abrigarnos para no enfermarnos. Por ahí nomás podemos aparecer con gripe, con ujos, ese tos, ¿no? Así podemos ya estar. Entonces nos cuidaremos. Hasta de COVID hay que cuidarse, hermano. No hay que andar así por así, ¿no? Donde sea ir y descuidado de las cosas podemos optar enfermedad, ¿ya? Hay otros factores que dan enfermedad. Exageraciones. Exageración de dulce. Hemos descuidado. También te vas a enfermarte con diabetes. Hermanos míos, muchas exageraciones trae. Descuidos, exageraciones. Ya. Así que también de comer igual también. Si nosotros comemos lo que sea, lo que no está establecido, también, hermanos. Entonces, en esta partecita, por eso aparece ese Israel, hermanos. Parece que en el fondo, hermanos míos, ¿qué haya hecho para enfermarse? Se ve, hermanos, que ellos han descuidado del mandamiento de Dios y se han ido descuidando la palabra, descuidando la vida espiritual con Jehová, y se enfermaron, hermanos míos. Ahí agarraron enfermedades, ¿ya? Se enfermaron espiritualmente, no, hermanos míos, en el parte literal. De los cuales viene la enfermedad espiritual. Mira, ellos han descuidado. Entonces a la idolatría, pues, hermanos míos, se apartaron. Ahí está nomás la enfermedad, en los descuidos. Ya dice en otro lugar, la Biblia así llama a Israel:
ustedes dice que fornicaron con Aserá, podemos decir, con Baal, ya, así dice. Ya, a Israel como también ve como adulterio en espiritualmente, hermanos. Graves, ¿no? Así que de los cuales todos estaban enfermos, hermanos míos, es que descuidaron, ya no se sometieron pues al mandamientos de Dios. Para Israel era pues mandamiento, era. A ver, ¿cuál puede ser, hermanos míos, para Israel? ¿Qué es el senda antigua para ellos, hermanos míos? Para estar firmes en el camino de Dios, para no enfermarse, para mantenerse sana. Israel en los días, podemos decir, los profetas que levantaron, era mandamiento de Dios. Podemos decirlo, preceptos, mandamientos, leyes, ordenanzas, esos eran, hermano, mantenían en la senda antigua en Israel. Pero mientras ellos descuidaban esos, se enfermaban espiritualmente. Carne estaban bien, correteando, andando bien, tranquilos estaban. Hermanos, de los cuales nomás, hermanos, nosotros también podemos, hasta literalmente así viene, de los descuidos y otras razones que, hermanos, viene, enfermos. Y en la iglesia también es igual. No somos otro aparte que nosotros no estamos enfermos espiritualmente. La iglesia también se enferma espiritualmente. ¿Cuántos estaremos enfermos, hermanos? Ya, hermanos, hay veces no tenemos que en esta parte acusarnos también. A veces algunos se acusan, ¿por qué ya estoy así? ¿Por qué ya he rebajado de tanto ardiente que era espiritualmente? Bien seguía, bien cantaba, hasta tú mismo dices, ¿no? Antes que te diga el pastor, antes de que te diga otro hermano, tú mismo te calificas. Bien animado, como nomás haya sido, antes iba a la junta, antes escuchaba la palabra, yo mismo leía, que aprendía textos, cantaba, alababa. Ahora dices, tú mismo te calificas. Significa que te has enfermado. Y ahora, hermanos, ¿por qué puede ser? ¿Por qué enfermado? Dice que un enfermo ya no puede alabar con ganas. Un enfermo ya no puede leer con ganas. ¿Quién es el testigo de eso? Un siervo también estaba diciendo. El testigo eres tú, no es otro. Usted ahorita con toda certeza me puede decir. Hasta yo mismo puedo decirte. Cuando me enfermo no hay ganas para orar. Apenas, Dios mío, oh Señor, ayúdame. Así voy a estar diciendo. Ay, estoy enfermo. Porque no hay pues ganas para orar, ya no hay ganas para alabar al Señor. Es cierto, nadie va a decir frente a esto que cuando estoy enfermo, está lindo, alabo, oro, escucho, ¿no? Hermanos míos, igualito también es, hermano. Cuando nos enfermamos espiritualmente, ya no queremos pues, hermano, escuchar las palabras del Señor. Estamos enfermos. Otro es, hermano, enfermedad física, pero hay otro es enfermedad espiritual. Cuando ya estamos enfermos espiritualmente, ese es más triste, hermano. La enfermedad carnal o en carne o literal o físicamente, puedes recuperarte. Hay recuperación, de eso no te preocupes. En el nombre del Señor, hasta un agüita, un vaso de agua tomando, puedes estar sano. ¿Puedes creer eso? En el nombre del Señor, un vaso de agua cristalina, ya puedes estar sano nomás de lo que estás pasando. Hasta lo que estás pasando, ese cáncer que tienes, tranquilamente Dios te sana eso. De lo que estás, algunos dicen, estoy enfermo estos días,
Vas al hospital, en el hospital dicen estas partes hay que curarte, entonces este monto te va a salirte, dentro de un mes tienes que cuidarte y ya vas a estar sano. Va a estar sano nomás. ¿Ya? Algunos te recetan estas pastillas, estas ampollas te vas a comprar. Va a estar sano, joven, señorita, o madre o padre de familia, o caballero, señor, ya va a estar bien. ¿Sí? Hay una salida. Pero cuando se enferma, hermanos, espiritualmente, ese es grave. Aquí no está hablando en Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. No está hablando de una enfermedad literal, de una enfermedad que es, hermanos míos, física, no. Sino que está hablando de una enfermedad espiritual. Porque dice podrida como llaga, hinchazón, herida. Así es, dice, ninguna sana cosa hay en tu cabeza, dice. Desde el planta de tus pies hasta la cabeza, hasta la coronilla de la cabeza. No hay ningún sano, dice. Entonces cuando dice no hay sano, era pues pensamiento maligno, pensamiento inicuo, pensamiento de la maldad, puro mal. Y eso no será que se comparará también con estos tiempos. ¿Será pueblo Israel nomás será así enfermo espiritualmente? No creo. Incluyendo mi persona y terminando a usted, somos enfermos también. Por lo menos usted hay que estás escuchando, hermano espiritual. Por lo menos usted hay algo que hay algún bien, que estás animado, sano. Qué bien, que siga Dios bendiciendo y siga Dios levantándote a ti. Por lo menos algo te oras, te ayunas, te lees la Biblia, alabas, por lo menos virtualmente estás siguiendo en algún lugar escuchando la Biblia. Qué bien. Pero algunos no estamos. Algunos estamos totalmente. Me incluiré a tu vida. Estamos totalmente descuidados. Nos han sembrado el mundo, la influencia, la carnalidad. Todo estamos, así como igualito que Israel, estamos hinchados, podridas. ¿Sabes, hermanos míos, por qué dice podrida? Porque la mente ya no es sano, ya no hay algún sano. Ya no hay algún sano. Este es como llorar, hermanos míos. ¿Cómo no va a haber sano, hermanos? ¿Cómo vamos a pensar, hermanos míos? ¿Por qué dirá podrida está tu mente ya? No es podrido el cerebro, sino que, hermano, el pensamiento. Desde ahí, pues, hermanos, viene, hermanos míos, los pensamientos. Hermanos míos, de esta parte de la podrida también debe enfocarse. Esta parte estaba pensando dentro de la iglesia, o sea que no diré iglesia, sino que dentro de la congregación diré más bien, así, ¿no? Dentro de nuestras congregaciones dice que según la palabra aparece así, ¿no? En Nuevo Testamento. Ahí dice, oveja, dice, oveja descarriada en el mundo aparte, dice. Pero hay otra oveja, dice, que es descarriada dentro de la iglesia, dice. O sea que dentro de la congregación, dice. Y eso, hermanos míos, generalmente habla así. Oveja que es, dice, descarriada dentro de la congregación, teniendo la Biblia, teniendo himnario, teniendo, hermanos míos, como podemos decirlo, podemos decir algún cargo. Estamos, dice, pues enferma. Esa oveja está enferma y esa oveja debe ser yo, debe ser tú. Sabes, hermanos míos, a ver, no voy a medirme las palabras, sino sea para mí, para ti. Dentro de nuestra congregación, de todos, diremos en lo general, ya, norte, sur, Centroamérica, Sudamérica, donde llegue la palabra del Señor, dentro de nuestra congregación, enferma, dice, iglesia enferma. ¿De qué manera está enferma?
iglesia mirando pornografías. No te vas a ofender, hermano, ya. Quisiera que reconozcamos. Iglesia mirando pornografía. Iglesia, decimos que somos iglesia, pero estamos, ¿no? Tú y yo, así me incluiré, tú y yo mirando pornografía. Tú y yo escuchando música mundana. Tú y yo estamos totalmente, hermano, o sea que ligado, o sea que una parte adaptado al mundo. Tú y yo estamos en la fornicación, en adulterio estamos. Tú y yo en la orgullo, en lascivia, en orgullo, no, muchas cosas podemos decir. A eso podemos decir esta parte podrida, como llaga. Porque, hermano, esa es pues la enfermedad, hermano. Esa es la enfermedad, no es otra cosa. En el parte en el parte de literal, podemos decir física, es otro, pues cuando una persona está herida pues por fuera, parte del pie, puede ser brazo, alguna parte está herida, puede curarse, pero cuando está pues llaga, podrida, oh, terrible, eso ya es, hermanos, de los cuales estamos desviados en algún lugar, estamos desviados, hermanos míos. Puede ser mentira, puede ser, hermanos míos, algunas prácticas maliciosas, hermanos, eso nos ha podrido, eso ya no nos ha mantenido sana. Ahora estaba analizando así, mira, de cómo se pudre, dice, de cómo se deforma, de cómo, hermanos, nos malogramos. Para la iglesia había sido, para esos tiempos de Antiguo Testamento, hermanos, para no podrirse, para no enfermarse, 10 mandamientos. Comunión con Dios, 10 mandamientos. Así. Y para este tiempo, ¿qué será, hermanos míos, para la iglesia? Hermanos, algunos comentaristas dicen, y algunos que, hermanos míos, así aportan, la iglesia que no ora ya se enferma, dice. Sencillamente nomás. De ahí nomás comienza, dice. Va a enfermarse después, hermanos, un poco se malogra, dice, ¿no? Se malogra, se corrompe. Ya no oras, se malogra. De ahí nomás vamos a comenzar ya. Vamos a comenzarnos, hermanos míos, a pecar. Pecamos, y además últimamente como llaga podrida se hace, hermano. Oh, terrible es nuestra vida. Así que espero que hayamos entendido, hermanos míos. Así nomás van, hermanos míos, la enfermedad de nuestra vida espiritual. Pero la persona sana, de eso no hablaremos, hermano. Eso, sana es sana, hermano. Porque, hermanos, ciertamente sigue los caminos de Dios, está llenado de Espíritu Santo, está orando fervientemente, está ayunando, está dulce comunión contiene con Dios. No hay de qué hablar de eso, ¿no? Pero aquí estamos aportando este mensaje completo donde presenta Isaías. Ahora, ¿qué más aparece, hermanos míos? Aquí, mira, la Biblia. Otro punto registra, ya, aparte de ser enfermo, aparece así. Isaías capítulo 1, versículo 11 y 15 aporta así esta parte. Y es otra parte, este punto número 4 podemos decir. Así dice. 11 y 15 así. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. 15 más adelante diremos. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Triste, ¿no? ¿Sabes qué es lo que aparece, hermanos míos? Rechaza
sus sacrificios, sus ofrendas, sus oraciones. Hermanos míos, aquí es bien triste, hermano, para Israel. Mira cómo comenzaba. Ahí estamos haciendo un seguimiento, ¿no? Jehová hablaba, pero tocante a su pecado, y de ese pecado, de cómo se había convertido, de la enfermedad, y de esa enfermedad, de cómo, de sus descuidos, del apartarse, de desobedecer. Y esas llagas que estaba, hermanos míos, salida, ¿cómo? ¿Qué era salida, hermanos míos? Salida, ¿qué era? Ahorita vamos a ver, hermanos, la salida. Salida, me anticiparé, hermanos míos. Salida era arrepentimiento, era. Salida era humillarse. Salida era, hermanos míos, delante de Dios, caer delante de Dios en el piso y decir: Señor, me humillo en esta bajo tierra. Delante de ti reconozco. Esa era salida. Y como estos, hermanos, es como decir, en otro lugar decían, ¿no ve? Volveos a las sendas antiguas. Como ellos decían en otros lugares, no andaremos, no obedeceremos. Entonces, si no tienen pensamiento de obedecer, si no tiene pensamiento de arrepentirse, si no tiene el pensamiento de humillarse ni cambiar, ¿qué va a hacer Dios? En este punto número 4, lo que va a hacer Dios directamente es esta: va a rechazar todas sus ofrendas, va a rechazar Dios todos sus sacrificios, va a rechazar Dios todas sus oraciones. ¿No será que pasará también igual con iglesia? Hermanos míos, en esta parte también sucede también con la iglesia. Estimados hermanos míos, también puede pasar y pasa, hermanos míos. Puedes decir: ¿por qué estoy orando, Señor? Harto tiempo ya he orado. Señor te va a decir: ¿y tu idolatría? Señor, estoy pidiendo que cambie mi esposo. Señor, estoy orando. Aunque ores, lo que tienes que hacer, yo te puedo aconsejar desde este lado bíblicamente: primero humíllate, hermano. Nos humillaremos, primero nos arrepentiremos antes de pedir. Eso es muy importante. Aquí, hermanos míos, seguían también, mira. Eso significa que seguían, hermanos míos. Con pecado mismo, Israel estaba siguiendo sacrificios, oraciones, se levantaban manos, así como dice, ¿no? 15, ¿no? Extendían vuestras manos, dice: yo voy a esconderme, dice Dios, así dice Dios, voy a esconderme, tampoco no voy a escuchar tu oración, dice. Entonces, hermanos, seguían ellos sacrificios, seguían haciendo, hermanos míos, diciendo: estoy expiándome de mi pecado, así. Dios ya no quería escuchar. Dios, ¿qué quería? Que se voltee, que cambie, que reconozca, que se arrepienta. Eso quería. Antes que vaya con esos sacrificios, antes que vaya con esas oraciones, antes de la iglesia, igual quiere, hermanos míos, que nos humillemos, que reconozcamos de nuestros pecados, y Dios va a estar respondiendo. Lo resto Dios te va a dar. ¿Acaso no has leído? ¿Acaso no hemos leído? Todo lo que pidieres según su voluntad, Él os oye, dice en otro lugar. Él les escucha, dice. Y a la vez dice: está atento a los justos, dice, a los justificados, a las personas que andan en justicia. Está atento nomás Jehová, dice. Dios está atento nomás. Y a la vez, hermanos míos, aquellos que, hermanos míos, oran y piden al Señor, y en el nombre del Señor Jesús será hecho, dice. ¿Y qué habrá, hermanos míos, pasado con nosotros que no responde? Es que, hermanos míos, directamente estamos enfermos, con llagas estamos, con llagas, heridas, hinchazón. La iglesia igual también es, no es otro. No es, podemos decir, nosotros somos muy aparte, no nos comparamos con Israel. Israel será así bien pecador,
No, iglesia somos bien diferentes, somos bien, nomás somos nosotros, no. También, hermano, llega. Hermanos míos, cuando estamos recientito convertidos, recientemente hemos recibido al Señor Jesucristo, hemos nacido, estamos bien animados. Pero al pasar el tiempo, volvemos, hermanos, estamos de llagas todo, hermano. Cuando estamos llagas ya no hace caso, parece, hermanos. Así somos nosotros. Ya no quiere hacer caso, hermano. Ya detesta ya hasta la palabra de Dios. Entonces ya para finalizar también, hermanos míos, vamos. Ahora, ¿qué es lo que hacía? Así dice, mira. Nuestro Señor Jesús, nuestro Jehová Dios Todopoderoso era bien así específico. A pesar que dice, voy a rechazar tu oración, voy a rechazar tu sacrificio, no voy a escuchar, decía, pero daba salida. Así era la salida. Mira, aquí está la salida. Salida siempre daba. Cuando uno ya no se hace caso salida, parece que no hay remedio, hermanos. Tiene que resignarse para morir quizá, hermanos míos, porque ¿quién va a solucionar? Mejor sería, hermanos míos, que vuelvan nomás, es el único camino, arrepintiéndose. Esta es la salida, hermanos, para Israel. Mira, leeremos. Esta es la salida. Isaías capítulo 1, versículo 16 y 17 era la salida. A ver, leeremos, así dice. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended de hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dios quería acción. Una vez que se arrepiente, que tome acción. Por eso, hermanos, a ver, un predicador, hace días, semanitas he escuchado, una palabrita, un frasecita he rescatado, solo una frasecita. Así dice, el que peca y vuelve al camino del Señor, reconociendo, es sabio, dice. Usted que quizá cometiste pecado, hermano, y vuelve al camino de Dios, eres sabio. A pesar de que sabiendo has cometido error, si has vuelto al camino de Dios, eres sabio. Alégrate, dale las gracias al Señor por haber vuelto. Y a pesar de esto también tiene algo, hermanos, algo más. Mira, alguna persona tiene un pensamiento de salirse del mundo y venirse al camino de Dios. Está intentando librarse, nuevamente cae, intentando, nuevamente cae. Por lo menos está luchando para volver a la justicia, al camino del bien. Pero hay otro que dice así, mira, esta partecita decía, una persona vuelve al camino de Dios y nuevamente sigue enredándose, vuelve de todo corazón, sigue enredándose. ¿Qué es lo que decía el predicador? Así decía, necio es, dice, necio. Hermanos míos, ¿y qué es lo que aportaba? Acción. Tiene que haber cambio. O sea que fruto del arrepentimiento. Y el fruto del arrepentimiento es cambiar, accionar. De lo que, ejemplo diremos, de lo que estaba fornicando, ya no fornicar. Dejar a un lado e irme camino de Dios. Así como Jesús también fue bien claro con esto, mira, a la mujer dijo que adulteria era, ¿no ve? Ni yo te condeno, mujer, pero vete y no peques más, vete y no peques más. Hermanos míos, ese necesita Dios, esa parte también es para la iglesia, ¿no? Aquí por eso dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad vuestra. ¿Y dónde está, hermanos míos, donde no debe nunca más hacerlo? Donde dice, dejad de hacer lo malo, dejad. ¿Qué tal yo digo, hermanos míos? Ya me he arrepentido, ya me he humillado, ya está, sigo continuando, sigo haciendo lo malo.
sigo estoy en ese mismo lugar. Así que, hermanos míos, espero que hayas entendido. Esta es la solución, hermanos míos. El 16 y 17 es la solución, la salida para Israel y también para la iglesia. Pero si nosotros, hermanos míos, no vamos a cambiar, no vamos a dejar de hacer lo malo, eso es muy clave, hermano. No, si no vamos a dejar de hacer lo malo, hermanos míos, tenemos que dejar, hermanos míos, venir, ya, voltearnos de las tinieblas a la luz. Ya en la luz podemos tener algunos, después de cambiar, algunos errores, pero hermanos, con la sangre de Cristo seguimos adelante. A veces, hermanos míos, eso necesita, hermanos, de nosotros, ya tomarnos un momento, conciencia, tocarnos, voltearnos, ya. Bien, ya finalizaré, hermanos míos. Otro punto presenta 2 puntos más aquí, hermanos míos. Ahora, ¿qué es lo que mira? Ahora, hasta aquí, hermanos míos, ya dio la salida. La salida es el arrepentimiento, hermanos. ¿Arrepentimiento qué quiere decir? Cambiar, dejar de hacer lo malo. Ya, cambiar, ese es el arrepentimiento. Ahora, hermanos míos, así. El 18 ahora, otro punto número 6, aquí aparece, hermanos, este sermón completo, hermanos, para Israel. Ahora 18 dice así la palabra de Señor, esta partecita así. ¿Qué hablará, hermanos míos? Este es el perdón, hermanos míos. Si vas a arrepentirte, yo te voy a perdonarte, dice. Así, mira, así bien. Isaías 1:18. Capítulo 1:18. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el grana, si fueron rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Ahí está, hermanos. Aunque no todo el versículo vamos a explicar, pero un detallito hay aquí. Con esto, ¿qué quiere decir? Hay perdón. Si tú vas a dejar de hacer, si tú vas a humillarte, si tú vas a arrepentirte, hay perdón para ti. Con esto, hermanos míos, ¿qué es lo que algunos dicen así? Pues, yo sabiendo he cometido, ¿sí? Sabiendo hice, era pastor, era maestro, era diácono, era ministerio de la mujer, era concilio, era miembro. Mira nomás la palabra de Dios. Aquí mira, Israel, ¿qué era? Era cananeo, era filisteo, era inconverso, era mundano, ¿qué era? Era pues pueblo de Dios. Pueblo de Dios estaba podrido así. Entonces, hermanos míos, también es la iglesia igual. Tú no puedes decirlo. Esa es una excusa del diablo, Satanás nomás es. Diciendo que yo sabiendo he pecado, diciendo no puedo, para mí no hay perdón, decir eso. Aquí más bien al pueblo que adoraba, al pueblo que guardaba mandamientos, pueblo que honraba, pueblo que tenía comunión. Más bien a está invitando Jesús, dice, está invitando Jehová, diciendo, si ustedes van a dejar de hacer, yo le voy a perdonar, quiere decir con eso. Yo le voy a perdonar, le voy a limpiar todo, voy a dar, anuncia el perdón. Anuncia el perdón de perdonar, igualito es iglesia, a ti también anuncia el perdón para ti. Si tú vas a dejar de hacer el malo, Dios te va a perdonarte. Hay un momento donde dejan, dice hermanos, es cierto, yo también igual algún momento he dejado, he dicho, ya no voy a seguir este camino del mal, voy a seguir los caminos de Dios, ahora voy a seguir a Él. Y el llamado he respondido, pero hasta ese momento dije, voy a buscar ahora aquí adelante, voy a tener encuentro personal con Él, voy a buscar su salvación, que Dios me perdone de todas mis iniquidades, de todo mal. Entonces, hermanos, así comenzamos nuestra vida, y eso es muy bueno, hermanos.
Ahora, últimamente finalizaremos porque hemos dicho sermón completo. Ahora, mira, arrepentimiento ha dicho, salida, hasta perdón ha ofrecido. También últimamente advierte juicio. Está, hermanos míos. Dios es así. Y por eso se llama este parte de primer capítulo presenta sermón completo. Ahora dice, si no quieres, ya te he hablado, dice, ya te he discursado, ya te he expuesto tu pecado, de cómo vino tu pecado y cómo está tu pecado. Hasta ya te dije que te voy a rechazar tus oraciones, tus ofrendas. Hasta te dije que hay salida por medio de arrepentimiento. Hasta te dije que hay perdón. Pero si no haces caso, juicio. Juicio, dice, hermanos míos. A ver, leeremos si es cierto. Punto número 7, aquí dice 1:20. Más adelante está. Así dice. Si no quisiereis y fuereis rebelde, si fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Una vez más, esto es, hermanos míos, la advertencia. Por eso se llama esta parte un sermón completo. Así, ¿no? Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Igualito es, hermanos míos, aquí con la iglesia también. Lo que después viene, hermanos míos, si no quieren hacerse, como en otro lugar han dicho, ¿no ve? No andaremos. Entonces, como dijeron, hermanos, voy a cerrar mi Biblia. Hasta ahí nomás voy a leer. ¿Sabes, hermanos míos? Como ellos dijeron, no andaremos, Dios ya se ha resignado, hermanos míos. En un tiempo, aparte de este profeta Isaías, en otro tiempo Jeremías estaba llorando. No quería que perezca a espada, a cautiverio. Lloraba, hermanos, el siervo lloraba, harto lloraba. ¿Por qué va a ser este pueblo destruido? ¿Por qué no reflexiona? ¿Por qué no reaccionas, iglesia? Es como decir, ¿por qué? ¿Por qué no te arrepientes? Dios ha dicho, basta, ya no llores, ya no me insistas más, porque este pueblo merece espada, merece sufrimiento, merece cautividad, merece ser excluido de su tierra. Hermanos míos, vino. Hermanos míos, viene, hermanos míos, viene. La consecuencia va a venir, tarde o temprano nos va a pillar. Ahí es donde vamos a estar gritando en algún lugar, hermanos míos, quizá ya no en esa condición sano, sino que va a afectarnos desde espiritual a carne va a pasar, hermanos. Donde vamos a estar totalmente arruinados, hermanos, sin salida, quizá, hermanos, al borde de la muerte. Entonces, hermanos, reflexionaremos. Más bien puedo decir con este sermón completo, Jehová es muy bueno, hermano, así. Jehová había sabido más bien hablarles, exponerles bonito, discursa, desarrolla ahí, hermanos míos, nos explica Jehová Dios cuál es el pecado, por qué nos enfermamos y por qué nos rechaza, y así también cuál puede ser nuestra salida, cómo nos puede sacar de esto. Y si no hacemos caso, vienen las consecuencias, el juicio, la espada viene. Así que, hermano, espero que hayas entendido todas estas palabras del Señor. Iglesia, tómate el tiempo. Este es también para ti, para mí es, ¿ya? No esperemos, hermano, que el juicio nos llegue. El juicio va a venir, la ira va a venir y va a ser tremendo, hermano. Eso puede llevarnos a muerte física, a la perdición eterna. Y no esperemos, hermano. A pesar de que estás enfermito, no tienes voluntad de escuchar la palabra, no tienes voluntad.
trata de alguna manera salirte de esto, hermano, reflexiona. Así que el Señor le bendiga. Nada más voy a hablar, hermanos míos, de estos puntos, de este sermón completo que registra Isaías capítulo 1. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias por escuchar la palabra del Señor. Bendiciones, paz del Señor. Gracias.